también inventó una palabra maravillosa que era locomóviles, que era algo así, pues como un tren bala o un automóvil más grande, ¿no? Todavía no se acuñaba como tal. En México, desde luego, la palabra automóvil, ya existían automóviles y, bueno, se seguía llamando carros o coches, digo, como el día de hoy. Es raro que alguien diga, uy, mi automóvil. Pero no era usual decir automóvil, y entonces a él se le ocurrió que el automóvil podría llamarse automóvil, por ejemplo, ¿no? También inventó una cosa maravillosa llamada fonoteleradiógrafo, que sería algo así como internet, se los juro, ¿eh? Una cosa muy rara a través de la que la gente se comunicaba y tenía este nombre largo y verdaderamente extraño, ¿no? Y bueno, pues es difícil encontrar esta clase de obras. Yo les recomiendo que lo busquen. También les recomiendo que busquen a las mujeres de la Revolución, más allá de Adelitas y el estereotipo que nosotros tenemos. También existían mujeres que tenían opiniones importantes y que muchas veces no se nos enseña a ver, ¿no? Por ejemplo, yo creo que entenderíamos también la guerra de otra manera, porque muchas veces en las novelas de la Revolución, las célebres, ¿no? De los de abajo, la sombra del caudillo, incluso el águila de serpiente, etc., pues la perspectiva masculina es siempre al frente y siempre en la lucha, en los campos de batalla. Y esto puede resultar incluso fascinante para algunas personas, pero también falta la otra perspectiva. Por ejemplo, en una de estas novelas de las mujeres que les comentaba, lo narra una niña, y que una niña narra un entorno tan violento desde el ámbito doméstico cambia toda la perspectiva. Yo creo que es necesario ver también esa visión de la guerra para comprender que a lo mejor no es tan fascinante, ¿no? O a lo mejor no es tan honorable en algunos casos. Sobre todo eso, en el cambio de mirada, en el cambio de protagonistas, podemos encontrar claves para entender, por ejemplo, lo que nos está pasando justo ahora, ¿no? 100 años después, y tenemos otra clase de sangre y otra clase de luchas, y no tenemos Ateneo de la Juventud. Para colmo. Entonces, pues necesitamos compensar, necesitamos recuperar esos espacios, esas miradas, y también hacer, como yo les digo, un ejercicio de imaginación, ¿no? Y recurrir a estas obras inusuales, más allá de lo que podamos encontrar como una lista de obras imprescindibles de la época. Yo creo que podríamos explorar las alternativas que existen. Hay muchas que están en la red, que a ustedes les interesa. Y si alguno de ustedes quiere ojear La Última Guerra o Bohemia, puede pedirme las listadas por acá, para que no se pierdan de la experiencia de la literatura de 1910, por lo menos de esta literatura un poco extraña y no tan oficialista. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Bien, agradecemos la exposición de la licenciada Gabriela Damián, en la que, en forma breve pero muy precisa, nos ha dado una evolución del panorama de 1910 a la fecha, denotando algunos de los autores. Nos van a diversas preguntas, como comenté, al final veríamos todas, ¿no? Colocamos algunas de ellas muy enfocadas precisamente hacia el papel de las mujeres, el papel que tenían en esa época y la importancia. Yo creo que uno es importante saber aquí lo importante precisamente de estos ensayos que muchas veces pedimos, como dicen, hacemos, no hacemos. Se ha perdido quizá algunos aspectos, ahora ya nos habla de una tesis. Hemos visto que tiene su relevancia. Yo creo que sí es importante destacar la literatura, la escritura, nuestros pensamientos que pueden ir desde una novela hasta algo más profundo o hacia otro sentido. Tenemos, bueno, el gusto, como ya se ha mencionado, tesis que han sido premiadas,
tienes el seminario de sociología o en primer lugar. En fin, vemos que podemos también aspirar a tener periódico. A mí me llamaba la atención precisamente esta bohemia, hablando de la Escuela Nacional Preparatoria, y que ahora a veces vemos que a niveles de primaria, secundaria, se intenta quizá tener un periódico, pero en el bachillerato a veces se va perdiendo, ¿no? Ojalá hacemos algunos puntos, creo que nos deja a pensar realmente la licenciada con sus acertadas opiniones. Tenemos entonces la conferencia de la licenciada Alejandra Espino, de Sombreros de ala ancha, Rebozos y Líricas y la moda en México en 1910. La licenciada Alejandra Espino es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Cursos de cómic en la Academia de Artes Visuales, Ilustración, Borges, Klein y diversas técnicas. Actualmente realiza estudios de artes plásticas en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, la Esmeralda. Es miembro fundador del colectivo Cursi, colectivo multidisciplinar con perspectiva de género, que ha realizado intervenciones y acciones callejeras. Participación en diversos proyectos relacionados con el arte moderno y contemporáneo, con la colaboración del catálogo de la Biblioteca de Linac, Luces sobre México. Ha trabajado en instituciones como el Laboratorio Arte Alameda y las galerías OMR y la UR. Ha participado en diversas exposiciones colectivas, como Siempre otra vez, en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Ha impartido conferencias en la Semana de Cuevas de la Facultad de Ciencias y en la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con diversas publicaciones, textos en revistas como Spot y Generación. Actualmente publica en el blog de temática feminista, en Feminista Gorda y Peluda, blogspot.com, y blog de cómics, los cómics de Alejandra Espino, wordpress.com. En ambos casos, los que cuentan con el blog, al final, que vamos a repetirlo o quien tenga interés, proporcionarles estos comentarios. Licenciada. Todavía no, buenos días. Primero quiero agradecer a la doctora Elsie Núñez por haberme invitado otra vez. El año pasado participé también en estas jornadas, entonces creo que no se arrepintió de haberlo hecho y pues estamos aquí dando lata otra vez con ustedes. Repito, quiero agradecer la invitación a participar acá, porque cuando ella me hizo la invitación y me sugirió el tema de la moda, de hablar acerca de la moda en 1910, como que yo en principio dije sí, sin saber en la que me estaba metiendo, y porque tenía una idea, pero pues digo, poco a poco, como siempre pasa cuando uno empieza, yo tenía una idea superficial de lo que se trataba este tema, y tengo pues una debilidad, una afinidad descubierta no hace mucho tiempo por estas cuestiones frívolas de la moda y los estilos, que a la hora de empezar a investigar pues me doy cuenta de que es un tema que podríamos escribir un montón de cosas sobre él, porque además está muy pobremente documentado, así como los franceses o los italianos o los norteamericanos tienen ese gran aprecio por la industria de la moda y la industria textil. Aquí en México, pues como es un tema de esos de mujeres y es un tema de esos como es banal y es absurdo, no tiene nada que ver con las cosas realmente importantes como decía Gaby, como con la revolución y los comandantes y toda esta cuestión de hombres que sí, como estas cosas de señores que son más importantes. La moda se ha hecho como mucho a un lado, sin tomar en cuenta todas las implicaciones que tiene no solamente a nivel visual y no solamente a nivel estético, sino todas las implicaciones sociales, económicas e incluso políticas que puede tener la moda. Yo tomé como guías, como referentes a la hora de empezar a acercarme a este tema. Sobre todo tomé la postura de este señor G.
Coetzee, que es un francés, que es muy famoso por una obra que se llama La Era del Vacío. Él es considerado uno de los filósofos de la posmodernidad, pero tiene otro libro que es El Imperio del Efímero, donde habla de la historia de la moda en las sociedades modernas occidentales. A partir de, en este libro tiene diversos ensayos, uno de ellos traza una historia de la moda y de las implicaciones que tiene, sobre todo el surgimiento de la moda como la conocemos hoy en día, porque los estudios que se han hecho, sobre todo, por ejemplo, en este caso, los franceses son los que han hecho ese tipo de estudios, se ha descubierto que desde la época gótica en el medievo ya existía algo que puede llamarse moda, en el que las diferentes personas se iban copiando lo que iban haciendo las demás personas, los aristócratas sobre todo. Este es como uno de estos puntos de partida que quisiera tomar en esta aproximación al tema. La moda se origina, como la conocemos actualmente, desde las clases altas y se va filtrando hacia abajo. Sin embargo, esto propicia, por ejemplo, que autores como Nicolás Picciarino, que es un italiano, plantean la moda como una cuestión de lucha de clases. La moda es, la aristocracia plantea una cosa, las clases bajas dicen, yo quiero eso, y cuando la clase es baja, por la cuestión de industrialización y lo que sea, llega a, por ejemplo, a tener un sombrero con plumas de faisán, la aristocracia dice, esto ya no lo quiero yo, y la moda va a ser ahora de sombrero chiquito. Entonces, existe toda una serie de teorías en las que la moda es esta cuestión, una escenificación de la lucha de clases. Sin embargo, a mí me interesa también este acercamiento mucho más, tomando en cuenta que sí se trata de una cuestión totalmente superflua y totalmente frívola. Bueno, regreso un poco, porque la cuestión con la moda es que es uno de los temas y de las esferas de creación más contradictorias y con más ambigüedades y con más complejidad a las que nos podemos acercar. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo estamos hablando de un sistema que tiene toda esta parte de creación que vemos, por ejemplo, en la alta costura, que vemos, por ejemplo, en cosas como esto, que esto se vio en un desfile de Alexander McQueen en el 2009, donde son cosas inusables por la mayor parte de la gente, donde la cuestión del creador y del artista es mucho más evidente. Y por otro lado tenemos la cuestión de que a fin de cuentas sigue siendo ropa, por muy exagerada que sea, por muy dramática y por muy artística, lo que es ropa. Creo que está en un campo muy parecido a lo que pasa con la gastronomía. Existen autores y existen personas que desarrollan ciertos estilos, ciertos platos, que los vuelven como, o sea, que son como su firma, pero a fin de cuentas lo que están haciendo es comida. Y esto, por ejemplo, y curiosamente, ocasiona cosas como que no existe la manera de proteger la propiedad intelectual de un diseño de modas, como existe, por ejemplo, de una obra de arte. Lo que hacen los diseñadores muy avant-garde es que lo que hacen es utilizar materiales que sean muy caros o imposibles de replicar, porque por tratarse de cuestiones utilitarias, por ser ropa, no se pueden proteger como se puede proteger una pintura o una escultura o un diseño que no tiene más uso que ser una imagen. Entonces, por ejemplo, últimamente lo que ha pasado es que hay diseñadores de moda que hacen, por ejemplo, zapatos con titanio, porque es carísimo conseguir ese material. Entonces, yo podría replicarlos siempre, pero tendría que conseguir ese tipo de material para conseguir ese tipo de estructura. Entonces, por un lado tenemos esta parte de la moda que es esta moda que se va al extremo de la creación y de lo artístico. Y por otro lado tenemos el horror de la moda cotidiana, o sea, la moda en cuentas también es eso, o sea, lo que no se debe de hacer en las revistas, salir en pants al súper, eso es moda, o sea, todo forma parte del mismo sistema, pero estamos hablando como de esos extremos que tienen un montón de fases intermedias, porque entre salir al súper en pants y ponerse unos zapatos de Lady Gaga, existe, por ejemplo, irse a comprar la ropa de Zara, o existe, por ejemplo, yo qué sé, mandarse a hacer ropa con una costurera. Entonces, existe como todo este tipo de pasos intermedios entre lo que sucede en la alta esfera de la alta costura
y lo que sucede ya cuando la gente utiliza la ropa para salir a la calle para lo que tiene que hacer. Entonces, por eso les digo que en este tipo de berenjenales es en lo que me estuve metiendo, porque no me interesaba nada más hablar de, por ejemplo, del tipo de material o de qué se usaba o de lo que se usó en el baile del centenario, porque creo que eso no era todo lo que pasaba en la moda. Porque, por ejemplo, Lipovetsky dice que él no ve la moda como una cuestión de lucha de clases, pero que sí la ve como una cuestión, sí lo ve como una cuestión que va siempre de arriba hacia abajo, de los aristócratas. Y es en ese punto donde yo no estoy tan de acuerdo, porque existen casos donde los cambios en el estilo y en la moda y en las formas de cómo usar las prendas o de construir las prendas se dan desde abajo y muchas veces tienen las implicaciones políticas. Mi caso favorito en este sentido es el caso del sud-sud que utilizaban los latinos y los negros en Estados Unidos en los años 40 por una cuestión que a mí me parece maravillosa, que es un momento histórico en el que se les está pidiendo a las minorías en Estados Unidos que se porten bien y que se alineen. A los negros se les pide que se alacen el pelo, que se peinen de traje sastre, que vayan como, que demuestren que son civilizados y que son personas como los blancos. Y entonces existe toda esta parte de resistencia a ese tipo de cambios y dicen, pues si quieres que me vista de traje, me voy a vestir de traje, pero me voy a hacer el traje como yo quiera. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres es que me integre en la sociedad y que no me vea, que me haga como a un lado y que me quede calladito como el esclavo que soy. Entonces lo que hacen estos personajes, que son como estos antecedentes a estas batallas por los derechos civiles que se van a dar en los 60 en el mismo Estados Unidos, es que se visten así para que no te quede de otra más que verlos. Tienes que verlos por los ridículos que se ven, porque están vestidos como si fueran caricaturas. O sea, el que se viste así, por ejemplo, es el lobo que sale con bolita, ese tipo de traje con las sombreras muy anchas. Por ejemplo, Scott Calloway, que es un cantante de blues, que salía vestido así y la gente salía hacia las calles porque querían ser vistos. Es lo mismo que van a hacer los mismos chicanos en los 70 con los carros estos, los lowrider, que son unos carros muy lentos y de colores muy chillones, que los meten a los freeways y entonces van tan despacito que todos los demás se tienen que frenar y los tienen que ver a fuerza. Entonces es como una manera de reclamar un territorio visual, porque yo creo que esa es esta parte por la que a mí la moda no me parece tan frívola, porque lo que uno se pone es la primera declaración que hace a la hora de salir a la calle. Cuando uno tiene, y lo vemos también, incluso por ejemplo, es muy evidente sobre todo en las universidades, uno puede identificar como qué inquietudes políticas o sociales tiene cada grupito por cómo se viste. Entonces están los que quieren ser rastafaris, están los que no les importa la moda, pero todos van vestidos como de uniforme. Entonces existen como toda esta serie de códigos y a fin de cuentas lo que me interesa es que a través del vestido existe la posibilidad de redefinir ese primer territorio social y político que es el cuerpo. Entonces esta es como esta cuestión que me interesa un poco, hacia me quisiera ir llevando la plática conforme vaya avanzando. La idea de alta costura, el primer gran cambio que se da en la moda, porque como les decía, desde el medievo con los góticos ya existía como este sistema en donde se identifica que existen ciertos usos, que hay cosas que se van volviendo como pues, la moda y que van desplazando unas a otras. Continúa todo este sistema, por ejemplo, un momento en donde tiene un auge impresionante, pues es en la corte del Luis XIV, con toda esta cuestión de los Luises y estos reyes que se están, a partir de este momento se empieza a ver, por ejemplo, ahí surge el uso del zapato de tacón y las pelucas, ese tipo de telas. Y, por ejemplo, con María Antonieta se identifica una de las primeras modistas importantes, que es una mujer que se llama Rose Bartán, que ella estaba muy orgullosa del trabajo que realizaba con la emperatriz, pero a fin de cuentas, ahí pues, la clienta es la que tenía el poder, y María Antonieta era la que decidía qué se quería poner y cómo quería usarlo.
Y el primer cambio que se da en la historia, donde se puede hablar de moda, como se conoce actualmente, es con este señor que tenemos en la foto muy elegantemente vestido, que se llama Charles Ward, que en 1857 abre el primer taller de moda en París. Él es un inglés, pero abre su taller de moda en París, que es, digamos, la primera casa de costura que existe. Y esto cambia radicalmente la dinámica de cómo es la moda. Ya no es la modista o el sastre que van a la casa de alguien a hacer la ropa, sino el que quiere estar a la moda tiene que ir al taller del señor Ward a ver qué es lo que está de moda. A Charles Ward les traigo este es un diseño de él es como de los artífices de la moda victoriana. Charles Ward tiene además, ahí le tenemos cosas como por ejemplo la cuestión de exhibir las modelos, se las debemos a este señor porque él es el primero que dice se tiene que ver puestas las cosas para que a la gente le gusten, se tiene que ver cómo se mueven las telas. Él lo que hace es que sistematiza la moda. Lo que conocemos actualmente como el sistema de la moda y la alta costura se lo debemos al primer salón de modas de Charles Ward, que además él, por ejemplo, también empieza a establecer esta cuestión de que la moda se presente por temporadas y de sacar colecciones que se van a ir reemplazando unas a otras y de ir sacando, de generar esta necesidad absolutamente moderna de ir siempre a la última y de tener lo nuevo, y se empieza, que evidentemente ya existía también, pero pues lo que sucede es que se organiza y se sistematiza esta necesidad del cambio constante. Entonces es como que es muy curioso cómo se da este sistema, que es un poco hasta, a mí me parece un poco neurótica esta idea, como de estar teniendo que renovar. Lipovetsky lo dice como es la lógica de la inconstancia y las grandes mutaciones organizativas y estéticas de la moda. Una de las características de la moda es que va a estar cambiando constantemente, pero paradójicamente cambia siempre en las mismas fechas. O sea, no es un cambio incontrolado, sino es un cambio que se da en, si no me equivoco, las pasarelas son en octubre, como en marzo más o menos. Y desde finales del siglo XIX las pasarelas han sido en marzo y en octubre, con dos pasarelas entre tiempo donde se ven cierto tipo, donde se ve como un avance de lo que va a pasar en las importantes de octubre y de marzo. Entonces, estamos todo el tiempo como en esta cuestión de cambiar y de tener de ajustarse a los cambios que va dictando cada casa, cada costurero, cada diseñador. Y otra de las cosas que ocasiona Ward con este nuevo sistema de moda es que el centro del gusto y el epicentro de la moda se vuelve París. Esto ya se sabía que los franceses eran muy estilosos con toda esta cuestión de los Luises y el estilo imperio viene de Francia también, pero a partir de este momento lo que sucede es que también aprovechando los grandes avances de la época en la cuestión de publicaciones y de periódicos y todas estas historias, París se vuelve quien va a regir a la moda en todo el mundo. Digamos en todo el mundo, entendamos en todo el mundo al que lleguen periódicos, porque tampoco imaginen así a las mujeres en la Sierra Chiapaneca vistiéndose lambal o de Juárez. Eso todavía no sucede, ni siquiera ahorita. Pero este es otro punto que quiero que tengamos en mente. El siglo XIX, y de hecho yo diría como hasta las primeras décadas del siglo XX, es el siglo del periódico y del impreso y de la revista. Entonces, a partir de este sistema es que las tendencias parisinas pues, se van a llevar a todo el mundo. Y aquí es donde quiero enganchar con como el primer punto ya de cómo vamos a hablar de la moda en México, porque como ya había mencionado Gaby, el gobierno de Porfirio Díaz en
Porfirio Díaz tenía esta afinidad por Francia y por todo lo que era francés y por esta cuestión del gusto y de la moda que viniera de allá. También evidentemente vinculado con esta cuestión del pensamiento. A mí me resulta muy interesante esto, porque por un lado hablamos de un pensamiento totalmente científico y de toda esta aproximación de progreso y de orden, y por otro lado asumir esa cultura nos habla de asumir la parte más frívola de ella también, que es la parte de la moda, y asumir toda esa clase de absurdos en los que incurre toda esa clase de exigencias que no tienen que ver muchas veces con el contexto